Buenas noches, amados. Llegamos otra vez a la mitad de la semana y principiando junio. Espero que usted se esté sintonizando sobre este programa del cual pues tratamos de esforzarnos para que podamos nosotros aprender de la palabra de Dios. Acuérdese que solamente la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Así que esperamos que usted ponga atención a ella, ¿verdad? A la palabra de Dios y podamos ser edificados, usted como su servidor. Así que vamos a llevar a Dios en esta noche, en nuestra oración al Señor, porque Él merece la honra y la gloria, y que también nosotros queremos llevar a Dios en algunas cosas personales, peticiones personales de personas que están pasando situaciones difíciles y también necesitan que oremos por ellos. Es importante los momentos de oración que pasemos a favor de ellos, de intercesores, y espero que usted en su casa haga usted lo mismo a favor de los que tienen necesidad. Y no tan solo de los que mencionamos, sino el mundo está lleno de necesitados. El mundo está lleno de necesitados de Cristo, y también el mundo necesita ser arreglado por Dios. Es la única persona que lo puede hacer. Así que en esta noche vamos a orar. Señor, agradecemos infinitamente que ya nos permites llegar hasta este día, que nos permites, Señor, ver la luz y ver pasado la noche y todavía poder hacer algunas cosas esenciales para nuestro bien. Gracias porque tú nos das la fuerza, el poder para hacer las cosas. Y en este día, oh Dios, queremos honrarte y glorificarte porque tú eres dueño de todas las cosas. Tú eres el que produces en nosotros el querer como el hacer. Y en esta noche, Dios, quiero suplicarte que tú, Señor, desciendas para ayudarnos a través de en esta noche lo que estamos ofreciendo y presentando para ti, oh Dios. Y sobre todas las cosas queremos llevar en algunas peticiones delante de ti, oh Dios, que tú ya las tienes en cuenta, solamente para poderlas, que las vuelvas a considerar, y nosotros también de rogarte y pedirte estas peticiones de antemano. Nosotros decimos que es tu voluntad y no la nuestra, como nos dice tu palabra. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Así en este momento nosotros también acudimos de esa forma delante de ti. Pero creemos que a través de la fe todo es posible, que creemos que todas las cosas que pidamos en su nombre nos las daría, principalmente aquellas que conciernen al bienestar de la raza humana, de las personas necesitadas. Y en esta noche oramos por Mirna Lili, la cual de León necesita nuestra oración, por el hermano reverendo Jacobo García, Elsa Noé Coloma, Ceci, Raúl, el trabajo de la hermana Otilia, nuestro hermano Vicente Obando, Oralia Sainz, Iglesia y Avivamiento, por el pastor que las iglesias necesitan, como Whittier, también Belvedere y La Puente, son pastores que se necesitan. Oramos, Señor, que tú envíes los obreros para esas obras de las cuales estamos rogando. Bendice a nuestro superintendente, oh Dios, también que él está a cargo de esta situación que está pasando en la iglesia, de falta de obreros, que tú, Señor, levantes laicos dentro de la iglesia que puedan tomarse responsabilidad también. Oramos porque tú los prepares y les llames a ese ministerio. Pero también quisiéramos orar, Señor, por nuestra hermana Ibarra, de la cual tendrá que viajar por una necesidad de su hermano Benjamín, que se encuentra enfermo, y nosotros oramos que tú, Señor, intercedas, que tú guardes, que tú protejas y que tú lleves a nuestra hermana, Dios, y que ella pueda ser de ayuda y bendición para su hermano que se encuentra en un estado de depresión, que se encuentra en un estado, Dios, de necesidad, y reconocemos que el único que puedes hacerlo eres tú, Señor. Todo esto te estamos poniendo delante de ti, Señor, para que tú obres. Bendice tu obra, bendice la obra de tus manos en cada laico, en cada iglesia, de las cuales oramos, Señor, que tú te manifiestes y traigas un avivamiento a las iglesias locales. Un avivamiento que sea del Espíritu Santo, para que el pueblo recobre fuerzas, ánimo para seguir adelante. Oramos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén
y amén. Bien, vamos a oír un canto. Un canto. Cristo está buscando obreros hoy. Quien quiera ir con él. Quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Podremos responder a ese canto que es una apelación para nosotros los creyentes. Cristo está buscando obreros. Y qué bueno que los obreros son diferentes. No es para una sola cosa, sino para diferentes cosas que se puede hacer en un campo. Así que es de la misma forma que Dios está buscando obreros para su grey. Está buscando obreros para su viña, para cuidarla, para protegerla, para levantar la cosecha, para cultivarla. Para todo ese tipo de trabajo se necesita obreros. Y también para la iglesia se necesita todo tipo de obreros. Así que no se crea usted que es una persona de la cual no sirve o que no puede servir. No se crea. El Señor le está llamando para un puesto, un trabajo para servirle al Señor como obrero en el ministerio de Dios. Solamente lo que tiene que hacer usted es ponerse a la disposición de Dios y estar listo al llamado de Dios. Y en este caso la parábola del obrero y la viña está haciendo una gran invitación. Recuérdese que la semana pasada estaba diciendo la comparación que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. La referencia que estoy usando para esa parábola está enseñando el Señor Jesús acerca de aquellos que de veras era el mensaje para ellos, que eran el mensaje para los judíos y lo rechazaron, y otros fueron alcanzados, por eso llegaron a ser primero. Y en este caso hace la comparación en la parábola de la misma forma de el obrero y la viña. Vamos a ir a Mateo, capítulo 20, y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Son varios versículos que estaremos considerando, ¿verdad?, para que nos podamos poner bien en cuanto a lo que estamos estudiando. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de la familia, que salió por la mañana
a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con unos obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros obreros que estaban a la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros y a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todos el día desocupados? La ociosidad, ¿verdad? ¿Por qué estáis desocupados? Está llamando que ninguna persona que está dispuesta para servir a Dios debe estar desocupado. ¿Por qué está desocupado? Es una buena pregunta, ¿verdad? Tal vez nosotros podíamos preguntarnos: ¿por qué estoy desocupado yo? ¿Por qué no estoy haciendo las cosas que tengo que hacer como cristiano? ¿Por qué no estoy obrando? ¿Por qué no estoy trabajando en la obra de Dios? ¿Por qué no estoy haciendo algo en el ministerio de Dios? ¿Por qué estáis desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él le dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña le dijo a su mayordomo: llamad a los obreros y pagadles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al ver los que habían oído cerca de la 11, recibieron cada uno su denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno su denario. Y al recibirlos, murmuraron contra el padre de la familia, diciendo: estos postreros han recibido han trabajado una sola hora, y los has hecho igual que a nosotros, y que hemos soportado la carga, el calor del día. Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te ha agraviado que conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero darle a estos postreros como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes una envidia porque yo soy bueno? Así los postreros serán primero, y los primeros serán postreros, y los postreros primero. Y muchos los llamados, mas poco los escogidos. Es una parábola, como estaba diciendo, es un poco difícil poderla entender, pero sola se da a entender, sola se da a conocer, porque se da a conocer que la parábola está haciendo una invitación a la viña. Es como así decirlo, a un banquete haciéndolo. Como muchas personas pueden excusarse en cuanto a una invitación. Cuando invitamos a alguien a las cosas de Dios, inventamos o inventa el ser humano tantas cosas con el fin de poder no estar. Así que esas son las excusas a veces. Y nos quedamos en el tercer punto, cuando decía: el señor de la viña no encontró suficientes obreros ¿para qué? Para obreros no encontró suficientes obreros en su primer viaje que hizo para ellos. No encontró en su primera visita a las plazas. Por eso volvió a regresar durante el día para buscar obreros. Había obreros en la mañana, en la tarde, y así que le voy a decir cuáles son las horas en las cuales la Biblia nos enseña a nosotros. Esto no fue extraño, teniendo un trabajo urgente. El trabajo del Señor, estaba diciendo, era urgente. Por eso salió
a ciertas horas a buscar obreros. Era urgente recoger la cosecha. Y el Señor dice, mira los campos, están listos para la siega, pero dice, falta obreros para poder recoger la siega. Así que era urgente que este dueño de la viña le urgía recoger la cosecha, le urgía recoger aquello que tenía que recoger sobre su viña. Así que eso es para interpretarse de la misma forma. Al Señor le urge obreros de los cuales estén dispuestos. Y eso nos enseña a nosotros, no importa el tiempo, no importa la edad, no importa a qué hora, lo importante es que nosotros obedezcamos a Dios. En este caso lo vemos, ¿verdad? Que unos convenieron el asunto de salario y esos fueron, pero otros fueron encontrados en otra hora y sin embargo ellos fueron también. Volvió a la hora tercera. ¿Corresponde a la qué? A las 9 de la mañana. Esa es la hora tercera. A la primera hora de la mañana. A la hora sexta, o sea, a las 12 del mediodía, volvió otra vez. A la hora sexta, eso quiere decir, volvió otra vez. Que sea a la hora sexta, o sea, a las 12 del día. A la hora novena, que corresponde a qué? A las 3 de la tarde. Su última visita a la plaza fue como una hora, dice, como la hora 1:10, o sea, a las 5 de la tarde. ¿Se da cuenta? A las 5 de la tarde. Tenía que ser verano, yo creo, para poder hacer algo y recoger algo. Pero lo urgía recogerlo. Aunque quedaba algo posiblemente y que aquellos no podían recoger, a él le interesaba que esa cosecha se recogiese. Así que etapas. Vemos etapas de unos obreros en cierta hora, obreros cierta hora, obreros cierta hora y obreros en cierta hora. Son etapas. Eso se aplica muy bien para nosotros los cristianos, ¿verdad? Épocas y tiempos en los cuales podemos hacer la obra de Dios, la cual Dios nos está llamando. Eso está diciendo. Es a las 5 de la tarde. Y aún esto no fue extraño, puesto que tenía trabajo muy urgente, por eso los que trató a esa hora. No trató el precio con ellos, solamente con los primeros, el único que él trató. Con los últimos 4 grupos, porque ellos dejaron ¿qué? Ellos dejaron el juicio y la justicia del Señor de la viña. En otras palabras, lo que tú nos quieras dar, lo que tú nos quieras ofrecer. No podemos demandar absolutamente nada. No podemos. Entonces, nos enseña a nosotros también el trabajo voluntario. Todo trabajo de Dios es un trabajo voluntario. Eso es lo que corresponde a nosotros como cristianos, trabajo voluntario, ¿verdad? El juicio del Señor de la viña se lo dejó a criterio de Él. El cuarto punto que encontramos ahí, cuando llegó el fin del trabajo del día, el Señor de la viña le dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Empezó al revés. En lugar de aquellos que trabajaron todo el día, Él los dejó para el último. Sino los que entraron al último, a eso les pagó primero. Y lo interesante de todo esto que nosotros vemos ahí, la disponibilidad. Cuando les llama a ir esa hora, ellos dejándolo todo, dice, fueron. Dios se agrada de la disponibilidad. Dios se agarra de las personas con voluntad. Hay cosas de las cuales son más importantes. Dios se agrada de los talentos, de las personas que tienen habilidades, pero Dios se echa más de mano de la gente que tiene voluntad, de la gente que tiene deseos, propósitos de servir a Dios. Los llamó, ¿verdad?, a pagarles según su jornada. A los postreros fueron primeros, los postreros fueron primeros y los primeros fueron los últimos. Fue una sorpresa
para los primeros ver que los postreros fueron pagados primero que ellos. Y mayor sorpresa, que les había entregado, dice, lo mismo que a ellos, que habían trabajado una hora, lo mismo que ellos, dándoles un denario a cada uno. ¿Por qué? ¿Por qué es importante, verdad? Los que entraron al último. Los de la hora novena empezaron a murmurar, ¿verdad? Los de la hora empezaron a murmurar. Estos últimos solo habían trabajado una hora y han hecho igual que no han hecho igual que nosotros. ¿Qué dice? ¿Cómo nos vas a pagar igual? No puedes pagar igual. A nosotros que hemos llevado la carga y el calor de día, y a estos que solamente un día les estás pagando lo mismo. La murmuración. El señor de la viña dijo a uno de ellos: amigo, no te agravio, es ofensa. Toma lo que tú y yo acordamos en la plaza sobre tu salario. Y vete, eso es para ti. Eso tú y yo lo acordamos. Solamente tú fuiste una persona asalariada. Los otros sencillamente fueron personas que estuvieron dispuestas para voluntariamente hacer casi el trabajo sin preguntar cuánto sería el salario. Eso no fue extraño. Teniendo él un trabajo, no fue extraño. Era importante rápidamente recoger lo que al Señor le correspondía tener que hacerlo. Toma lo que es tuyo y vete, más quiero a estos postreros, los quiero estos postreros como a ti. De la misma forma los quiero. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero, dice el Señor de la viña? ¿No me es lícito hacer como soberano, como dueño de la viña, hacer lo que yo quiero? Nadie puede decirme qué hacer. ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Es una pregunta, ¿verdad? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? El Señor de la viña fue bueno y justo. ¿Por qué? Cumplió su contrato a la letra con los primeros. Y los justos bondadosos son los postreros, porque estos confiaron en la justicia. Confiaron en la justicia de su Señor de la viña y se entregaron a la obra del servicio de Dios. En otras palabras, solamente confiaron en Dios. No confiaron en aquella persona de la cual esperaban en la justicia de aquel hombre. No esperaban esa cantidad, pero sabían que era un hombre justo que les pagaría conforme a ellos, conforme él quería hacerlo. Enseguida dice: a los primeros serán postreros y los primeros postreros. Como en este caso, pocos son los llamados y pocos los escogidos. El obrero no estaba vestido de bodas, ¿verdad? No estaban vestidos de boda y prefirieron como las mujeres aquellas, ¿verdad? No estaban listas para el tiempo del Señor. La tercera cosa, la enseñanza de la parábola. Esta es la enseñanza de la parábola y eso es lo que queremos considerar, hermanos, la enseñanza de la parábola. No se puede hacer una analogía de todo lo que se encuentra en la parábola, pero tiene sus enseñanzas especiales. Es lo que queremos mostrar, cómo se ve en las ilustraciones. Pero hay varias cosas relacionadas con estos dos objetos que son: el primero, los judíos que representan a los primeros que llegaron a ser los postreros. ¿Se acuerda que le dije al principio? Que a ellos son los que vino el reino de los cielos, más a ellos no le recibieron. Ellos son los últimos, dice. Por lo tanto, el Señor abrió la puerta para ellos. Esa es la enseñanza de la parábola. Los judíos que representaban a los primeros llegaron a ser los postreros. Segundo, el espíritu y el motivo que dan valor al servicio de hechos, al servicio de los hechos, al servicio de hacer las cosas, al servicio de hacerlo voluntariosamente, hacerlo por amor. Ese es lo que el servicio de hechos. El padre de la familia,
El señor de la viña es un dueño de la viña. ¿Puede representar quién? A Dios. Es soberano porque dice, no es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío, o es malo tu ojo porque soy bueno. Tú no tienes derecho a decirme qué hacer. Él tiene el derecho de hacerlo. Dios como soberano puede hacer lo que quiere con lo que, con lo suyo. Él es dueño de todo, pero de ninguna manera va a cambiar las leyes y principios que ha establecido. Nunca los va a cambiar. Las leyes que Dios ha establecido. Si Dios dice que el hombre para poder ser salvo necesita arrepentirse, las leyes no van a cambiar. Si la persona necesita para encontrar a Cristo a través de la fe, no van a cambiar las leyes, porque no hay otra forma de poder encontrarlo, no hay otra forma de poder llegar a ello, porque entonces sería por las obras, y no es así como la ley lo establece, es por gracia, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Así que las leyes de Dios están establecidas. Los seres humanos a veces quieren cambiar las leyes. A nosotros no nos da ningún derecho cambiar leyes de Dios, absolutamente. Ninguno nos da derecho. Decir, la iglesia tiene derecho, la iglesia no tiene ningún derecho. El que tiene la ley es la palabra de Dios. Esa no se puede cambiar. Nosotros sencillamente la transmitimos como dice aquí, pero no nos da derecho a nosotros de poner leyes establecidas de Dios. De donde acá nosotros tenemos, la iglesia tiene el derecho de cambiar las leyes. Si Dios dice que el hombre necesita a Dios, es porque Dios lo dice. Si el hombre necesita arrepentirse, es porque Dios lo dice. Si Dios dice que los afeminados, los que se acuestan con mujeres, con hombres, de la Biblia dice, no entrarán a los cielos, eso es también, no podemos cambiarlo nosotros. Es algo que Dios ha establecido acá. No podamos darle privilegios a nadie en que son cosas inmorales. Eso no nos da derecho absolutamente nosotros. Hay que ir con lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todos los que creen. Grande es la justicia de Dios y se manifiesta en su misericordia. Cuando el hombre se pone en condiciones de que el Señor puede manifestarse, es de la única forma. No hay condiciones que nosotros tenemos que ponerle a Dios para podernos acercar o poder recibir una bendición. No hay condiciones. Hay personas que han dicho, yo voy a recibir al Señor sencillamente porque si Él me concede ciertas peticiones. Yo voy a hacer la voluntad de Dios si me oye en estas oraciones. Yo voy a servir a Dios si me da un trabajo. Yo voy a servir a Dios y uno va a faltar a la iglesia. ¿De qué? Si yo consigo un buen carro. He tenido experiencia con personas que dicen, yo estoy pidiéndole a Dios que me dé un carro, dice, y cuando me lo dé, entonces yo voy a poder servir a Dios. Le dio un carro, le dio casa y se desapareció. Así que no podemos ponerle condiciones a Dios para servirle. Las condiciones Dios las tiene. La segunda cosa, el reino de los cielos necesita obreros. El reino de los cielos necesita obreros. Cristo está buscando obreros hoy. Quien quiera ir con Él, yo diré, Señor, yo listo estoy. ¿Qué? Haré tu voluntad. Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tomar del agua de la vida, gratuitamente. Pero pocos de los llamados llenan los requisitos para entrar, ¿qué? En el trabajo y participar de la obra. Pocos son los. Se necesita ejemplo. Se necesita de veras obrar para poder ser una persona que pueda estar en la obra de Dios. El joven rico, quien amaba más las riquezas y los placeres del mundo que a Cristo y su causa. No pudo entrar por lo mismo.
Constantemente Dios está llamando a gente más pocos son los que oyen y pocos son los que le siguen. Constantemente. Yo no sé cuánto tiempo Dios ha tratado contigo o seguirá tratando, llamándote a que le sirvas, llamándote a que hagas algo por Él, de gratitud, porque todo lo que hacemos es porque Cristo ha salvado nuestras vidas y queremos servirle, y de gracia hemos recibimos el Evangelio y queremos darlo a otros, porque son buenas nuevas. Buenas nuevas, ¿para qué? Para salvación. Buenas nuevas que trae salud en el hogar, salud espiritual. Buenas nuevas que trae buenas relaciones entre las personas, entre las familias, entre padres e hijos, esposos. Trae buenas relaciones. Por eso es importante. En Mateo 9, 37 y 38 dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucho, mas los obreros poco. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que Dios envíe obreros a su mies. Dios necesita obreros. Hay mucho trabajo en el campo. Hay mucho que hacer. Hay mucho que lograr. Qué bueno que hay diferentes ministerios que Dios capacita a las personas para esos ministerios, pero Dios los necesita. Dios necesita albañiles, Dios necesita electricistas, Dios necesita plomeros, Dios necesita carpinteros, Dios necesita personas que puedan edificar edificios que sean para Dios, donde se adora a Dios, lugares que se están cayendo, Centroamérica, México, Centroamérica, o vamos a Suramérica, donde quiera. Hay tanta necesidad en los campos misioneros donde se necesita hacer algo por esas personas. Así que la verdad, el campo está listo, pero obreros son los que faltan. Dios necesita obreros. Yo quisiera que tú pudieras ponerte en la lista para ser un obrero del Señor. La tercera cosa, hay dos cosas, ¿verdad?, del obrero. Dos cosas del obrero. Primero, los que quieren saber más, los que quieren saber que va a recibir demandas o convenio antes de entrar a la obra. Esos dos tipos de obreros. Ya lo dije la semana pasada. Aquellos que van por intereses. Bueno, hay algunos que pueden ser intereses que Dios se aprovecha, ¿verdad? Hay personas que han ido por intereses de una dama y se han quedado ahí. O hay una dama que ha tomado interés por un varón y se quedan ahí. Bueno, son intereses que no los pensó, sencillamente iba por la chica, pero iba por el interés de ella, pero ahí fue alcanzado. Bueno, estos fueron por intereses de salario, los primeros obreros. Estos son los asalariados que solo piensan que en lo que van a recibir según lo convenido. Según lo convenido. Van pensando eso. El obrero es digno salario. Me recuerdo una ilustración de un rabino que venía por un campo de higos. El rabino venía por el campo de higos y él iba caminando y había muchos higos tirados, repepenas o cosas que habían caído, ¿verdad? Pero en ese lugar había unos guardias. Y esos guardias lo tomaron, lo agarraron, lo ataron, le dijeron que estaba robando los higos. Y él dice, yo no me los estoy robando. Y le dijo, yo soy un rabí. Y cuando lo dijo rabí, lo soltaron. Porque los rabí eran personas muy importantes en aquel tiempo, respetadas, por lo tanto, no lo tuvieron que soltar. Y desde entonces él decía esta frase, dice, nunca debería haber usado ese nombre para provecho propio. Nunca debería haberlo usado. Porque las cosas de Dios no se usan para provecho propio. Las cosas de Dios no se usan para decir, ¿sabes qué? Soy cristiano, soy ministro, por lo tanto, ¿qué te parece si puedes ayudar a la iglesia en un negocio o algunas personas quieren venir a ayudar porque soy rabino, porque soy pastor?
Nunca se debe usar eso. Y desde entonces él decía, me avergüenzo de haber dicho que era un rabí. Debería haber pagado el precio de aquello. ¿Para qué? Porque el obrero, dice, es digno de su salario, sin esperar otra cosa. Y ahí dice la palabra de Dios que el obrero que salía, dice, no cargar cinto ni alforja, y a cualquier lugar que llegaba tampoco era, si era bien recibido, si no, no era bien recibido, no hay problema. Pero de esa manera eran los obreros de aquel tiempo, así los considera el Señor. Tales obreros es el reino de Dios. Recibieron exactamente lo que habían convenido. Esto fue lo que sucedió con los primeros de la parábola. Ellos perdieron el primer lugar. Los segundos, esta está compuesta de 4 grupos entre los obreros, tan pronto como fueron llevados sin demanda o un convenio. Tal vez sin pensar en tales cosas, dejaron todo en las manos de Dios, confiando en la justicia de Dios. En la justicia de Dios. Dios es justo. David decía, mozo he sido y he envejecido. Mozo fui y he envejecido. Y jamás he visto descendencia que mendigue pan. Absolutamente jamás. En los tiempos pasados, en que mi suegro fue pastor, con 10 de familia, en el tiempo pasado las iglesias estaban muy limitadas, muy pobres, y la gente lo único que podía traer era unas prendas no prendas sino animales de cosecha, un maíz, un arroz, o un frijol, o una gallina, un cerdo pequeño, lo que sea. Ellos lo traían como tipo de ofrenda porque no tenían dinero. Y dice que lo que se recogía, de eso vivían los obreros en los tiempos pasados. De eso vivían. Me hace contar del tiempo también de algunos pastores de Guatemala. Contaban de que los obreros, la gente que venía de los indios que venían, dice, toda la noche venían. Ellos venían cantando, venían toda la noche para venir a un culto. Y traían cosas de las cosechas en gratitud a Dios, para presentárselas a Dios y para el beneficio de los que servían en el templo. Y se regresaban ellos, después del culto se regresaban toda la noche para volver a sus chozas, sus lugares de aquellos lugares. Así que estos obreros de esa manera obraron, de esa manera. En Mateo 6:33 dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas Dios las añade. La verdad que Dios suple, Dios provee, no falta en ningún tiempo va a faltar, porque es un Dios proveedor. Si Dios te ha llamado y si Dios te ha dado la oportunidad de servir en la viña sin esperar nada, quiero que sepas que Dios es proveedor de todo, que la bendición la encuentras en Dios. La bendición la encuentras en Dios, que te proveerá en todo momento, en toda ocasión. No te escaseará nada, sino que Dios lo suplirá todo. La diferencia está entre estas dos clases de obreros. Fue el espíritu y el motivo de su obra, y esto le dio el valor de su trabajo. Pablo lo mostró en 1 Corintios 13, del 1 al 5. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace mal, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, ni guarda rencor. La cuarta cosa que encontramos
en esta parábola que aquí terminamos, para terminar la semana que entra el bosquejo. Esta parábola enseña que se debe tener ¿qué? En cuenta cuatro cosas. En cuenta cuatro cosas más adelante, que en los hechos de la experiencia que nosotros como creyentes o como estos obreros recibieron al ¿qué? A ir voluntariamente esperando la justicia divina de que el Señor sería justo y les proveería. Eso es la verdad. Solamente tú tienes que probarlo. Solamente tú tienes que tomar la decisión de que te invita voluntariamente a servirle. Él se va a encargar de qué? De proveerte y ayudarte en lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios justo. Tenemos un Dios que suple las necesidades. Eso es lo que encontramos en los cuatro. Aquellos que fueron invitados y rápidamente fueron voluntariamente, sin esperar ¿qué? Salario. Sin esperar salario. Es voluntariamente. A veces no queremos dejar las cosas de comodidad porque tenemos miedo de que vamos a perderlo todo. Quiero decirle que cuando se lo entregamos a Dios, Dios nos lo regresa de nuevo. Dios lo regresa de nuevo. Le entregamos el trabajo, le entregamos los bienes, todo lo que tenemos, Señor, todo va a ser tuyo. Quiero decirle que tú lo vas a manejar. Cuando tú manejas mi vida, vas a manejar todo eso. Vas a ser un buen administrador de los bienes que me das. Por lo tanto, yo sé que tú me vas a tener esa confianza de que tú me vas a dar lo justo y lo correcto para mí. Dios te bendiga y esperamos la próxima semana terminar con esta parábola tan complicada, pero nos enseña algo importante acerca de los obreros voluntarios. Dios busca obreros. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones para usted.